¿Cómo están? Bienvenidos todos a su y nuestro programa favorito de la televisión chilena, que es Futuro 360. Como siempre, vamos a hablar hoy de la ciencia, el futuro, el medio ambiente y todas esas conversaciones tan interesantes para este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a partir justamente con esas complicaciones y el dolor y la catástrofe que ha significado el aumento increíble de las lluvias y los eventos de lluvia durante este año en particular, pero también lo extremos que han sido y lo pocos preparados que hemos estado, nos muestran una necesidad de generar una adaptación mucho más rápido, mucho más ampliamente a lo largo del territorio. Y aquí la ciencia tiene mucho que aportar. Ya sabemos que los eventos no van a disminuir, los eventos extremos climáticos van a aumentar, porque también nosotros hemos sido totalmente ineficientes en frenar el calentamiento global. Y por lo mismo, lo que nos queda es adaptarnos y hacerlo rápido. ¿Cómo podría tal vez la inteligencia artificial colaborar en esta tarea? Camila Eguía se hizo esta pregunta, es una persona que se hace muchas preguntas y esta es su nota. Lo que se vio en la semana pasada con estos socavones, esto sí estaba también identificado hace bastante tiempo en nuestra plataforma. Entonces, brinda información para que los tomadores de decisión, ya sean los municipios o las mismas empresas, puedan incorporarlo. Eso fue visto en esta herramienta. Se llama Plataforma de Riesgo y Adaptación Climática y fue creada en el Centro de Acción Climática de la Universidad Católica. Se trata de un mapa satelital que identifica las zonas más propensas a cada tipo de riesgos naturales, producidos por la crisis climática, y funciona en 5 comunas del Gran Valparaíso. Es un conjunto de mapas, es una plataforma de visualización de mapas de riesgos, donde se puede ir evaluando la exposición a estos riesgos. De esta manera sistematiza y delimita zonas de riesgo, incentivando la implementación de medidas preventivas y así generar comunas más resilientes. La inteligencia artificial o el machine learning en general lo que hacen es aprender en base a los datos que están disponibles. Es una manera de encontrar patrones, de analizarlos, por supuesto, y desde ahí quizás anticipar respuestas. Se trata de un nuevo aliado frente a fenómenos climáticos extremos. Google desarrolló Flood Hub, una alternativa que a través de la inteligencia artificial predice inundaciones fluviales en 80 países, incluido Chile. Se alimenta específicamente con información pública, como los pronósticos meteorológicos y como imágenes satelitales, ¿verdad? Y funciona específicamente con 2 modelos, con el modelo hidrológico y con el modelo de inundaciones, ayudándonos a predecir con hasta 7 días de anticipación qué es lo que va a pasar con un cauce de río frente a grandes cantidades de lluvia. Y al igual como pasó con la plataforma de riesgo y acción climática, la herramienta Flood Hub anticipó el riesgo de inundaciones en la zona centro-sur, con el paso del sistema frontal cálido. Hemos visto, por ejemplo, cómo los usuarios a través de las redes sociales van comentando y le van comentando a la gente que dentro de la plataforma hay cierta información que les puede ser útil al desplazarse en las cercanías de un curso fluvial. Es tecnología frente a la adaptación y mitigación climática en la población y también un insumo de alto valor para la toma de decisiones. Mejorar nuestra preparación y respuesta es una oportunidad. Puedan acceder a visualizar los datos y que además estos datos les sirva para generar, por ejemplo, óptimos planes de acción climática comunal que tienen que realizar los municipios al año 2025 como fecha. Poder ayudar a la gente que tome decisiones un poco más informadas, ¿verdad? Se trata de plataformas que incluso son utilizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, como ArcClim, el Atlas de Riesgo Climático para Chile. De la mano de la ciencia y la tecnología, este tipo de herramientas puede ayudar a prevenir un desastre y salvar vidas. Fue gestor del primer laboratorio computacional de alto rendimiento existente en Chile y también del laboratorio de astroinformática del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha concentrado principalmente en la teoría de la probabilidad y desde las matemáticas ha aportado distintas aristas de la sociedad y el desarrollo de nuestro país. Gracias a esto y a muchas otras cosas que no estoy diciendo, ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023 y por eso hoy en Futuro 360 tenemos el placer de estar con el académico de la Universidad de Chile, Jaime San Martín. Bienvenido y sobre todo felicitaciones.
Gracias, Paloma. Gracias por la invitación y espero que podamos conversar tranquilamente. Jaime, me encantaría repasar un par de cosas de las que tu carrera es súper interesante de mirar porque de alguna forma permite mirar también el desarrollo exponencial que ha tenido el área en la que tú trabajas, ¿no? Principalmente porque si bien la matemática está en todo, el desarrollo de Guacolda con este super hipercomputador, el desarrollo de metodologías para observar procesos sociales como la pandemia, nos permiten comprender de verdad, en el fondo, una pregunta que te deben haber hecho desde el origen del tiempo, que es, ¿pero para qué uno estudia matemáticas? ¿O no? Te lo han preguntado, me imagino. Gente insolente como una. No. Sí, siempre. Y uno mismo se lo pregunta. Así que no la pregunta es correcta, yo creo. A ver, primero porque, bueno, con los años, primero porque es parte de la cultura humana. Sin duda, es un aporte a la cultura como lo es las humanidades, el arte, etcétera. O sea, tiene ese estatus. Esa es la primera cosa que yo diría. La segunda es que es un lenguaje que te permite sintetizar, analizar sistemas en general. Y tercero, por la cantidad increíble de aplicaciones que tiene, no desde ahora solo, sino desde siempre. Claro, pero hoy el salto o es uno el que no comprendía la verdad, la profundidad de las matemáticas, porque da la impresión de que hoy día las matemáticas son como la condición habilitante para vivir en este mundo muy complejo y con herramientas y tecnologías muy complejas al que estamos asistiendo. Sí, pero acuérdate que siempre, o sea, al menos desde que uno tiene sentido de la historia o está escrita de alguna manera, las matemáticas estaban detrás de algunos desarrollos que siguen estando hoy día, o sea, de la economía, de la astronomía, esos fueron sus inicios. Y sin duda la humanidad siempre quiso contar, quiso llevar un registro. Bueno, hoy en día explotó porque hay muchos datos, hay capacidad de cómputo, el mundo está muy sofisticado, hay mucha tecnología. Y si quieres entender, y si quieres defenderte como ciudadano o ciudadana, obviamente necesitas una formación matemática, un pensamiento crítico, un pensamiento analítico. Entremos justamente en esa línea que tú planteas, porque nosotros en el área de futuro tenemos una nueva obsesión, no quiere decir que todas las previas no sean importantes, que es la preocupación por la democracia. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, entendiendo que la matemática está detrás de todos los procesos que hoy día afectan o influyen también en la democracia, ¿cómo la matemática nos sirve a los ciudadanos para defendernos de la situación política en general en que se encuentra el mundo en relación a la democracia? Yo diría que es por la capacidad que desarrolla en tu mente, o sea, la capacidad analítica, la capacidad crítica, pensamiento independiente. Yo creo que eso es lo que más importa, más que las operaciones mismas, el cálculo. Bueno, eso servirá para ciertas profesiones, pero como individuo, como ciudadano, desarrollas esa parte que es importante para ponerte la duda y tú misma resolver esa duda. Me encantaría avanzar hacia en la escala de tu vida. ¿Cuál ha sido la tecnología o el avance que te ha tocado contemplar, que más te sorprende y por qué? Wow, esa es una pregunta difícil de contestar. Bueno, puedes tirar 3 si quieres. A ver, yo entré a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en el año 78, hace bastante tiempo, 45 años por lo menos. Y nosotros fuimos la primera generación que usó calculadora en mi escuela. Así que yo creo que eso fue un pequeño salto, el pasar de lápiz y papel o la regla de cálculo de la generación anterior a la mía a la calculadora. O sea, ahí ya hay un... Después fue el uso del computador. Yo creo que el computador nos marcó mucho a mi generación. Los primeros computadores personales que se pudieron comprar en Chile los recibieron mi generación. O sea, yo empecé a trabajar cotidianamente con un computador, no sé, en el principio de los años 80.
Yo creo que la computación ha sido algo que nos ha marcado desde el punto de vista de la tecnología. Y después ya explotó con los celulares, con todo, ¿no? Pero yo diría que la masividad de la computación. Y hoy día, con qué emoción y con qué reflexiones asistes a la irrupción de la conversación sobre la inteligencia artificial? Porque para ti esto no es novedoso. Tú llevas cuánto rato en el laboratorio escuchando de todo, de que las máquinas pueden aprender, de que se pueden procesar grandes toneladas de datos, el mismo desarrollo de Guacolda así lo prueba, pero el hecho de que ahora ya esté entre nosotros de una manera incluso social, ¿cómo contemplas este desarrollo y con qué emociones te relacionas con él? Esa pregunta la tenía preparada, pero la respuesta no. Incluso en el arte, ¿eh? O sea, mi hijo es artista y usa inteligencia artificial para sus presentaciones, para sus... primero, la inteligencia artificial tal como uno la entiende es vieja, es de los años 50, relativamente vieja. Y muchas veces uno confunde inteligencia artificial con algoritmos que son aún más viejos. Digamos entonces que hoy día entendemos todo eso como inteligencia artificial, para no entrar a detalles casi semánticos. Yo creo que hay un pesimismo exagerado sobre la inteligencia artificial. Yo no estoy tan seguro que el desarrollo que estamos observando, la inteligencia artificial, ponga en real peligro la convivencia humana. Eso no significa que no lo vaya a poner en peligro, ¿eh? Eso hay que tener cuidado. Pero sí hay que tomar ciertos resguardos, ¿no? Por ejemplo. Algo de regulación, o sea, que no sea tan trivial simplemente basarse en un algoritmo para decidir sobre cosas importantes de un ser humano. O sea, su contratación, su despido, su salud, etcétera. Tiene que ser una herramienta, sin duda, y es bueno que sea una herramienta, pero yo creo que todavía hay que supervigilarlo, todavía hay que ponerle algunas cortapisas, porque si no puede llevar a excesos. Y hay muchos ejemplos de excesos. Como ahora, todo, ¿no? O sea, como un auto, uno no puede manejar un auto como quiera. Y si lo manejas mal, vas a producir accidentes y muertes. Bueno, la inteligencia artificial también. Está este punto de singularidad que planteaba este teórico Ray Kurzweil, no sé si lo dije bien, sobre el momento en que la inteligencia de las máquinas superaría a toda la inteligencia humana sobre la Tierra, todas nuestras inteligencias juntas. Él dice que ese punto está en el futuro, pero no tan lejos, alrededor de 2045. Sin embargo, muchos de los investigadores hoy día que trabajan con inteligencia artificial pusieron una gran alerta este enero de este año. Estaban grandes nombres involucrados, como el mismo Elon Musk, y que decían, oye, ojo, esta cuestión se nos puede salir de las manos, de alguna forma diciendo, tal vez ese punto se ha adelantado. ¿Qué opinas tú sobre eso? Es muy difícil saber ese punto. Yo creo que no está tan cercano. Bueno, pero creo, no tengo muchas bases, ¿no? Elon Musk, yo creo que lo dijo porque hay negocio detrás de eso. Yo también opino un poco eso. Sí, hay como negocio que quería detrás de ganar eso. un tiempito en el Claro, no le creo mucho. Y hay algo de propaganda también, o sea, hay algo de hacerse masivo este avance. Y claro, y trae preguntas que casi están en la ciencia ficción, pero normalmente la ciencia ficción termina haciéndose realidad, ¿no? O sea, mucha de la ciencia ficción. Entonces, no sé en qué momento esa inteligencia va a superar a la inteligencia humana. Hay algo que yo sospecho que no se puede programar, que es nuestra intuición. Yo sospecho, y nuestros sentimientos. Pero eso es un Veremos. deseo. Es un deseo. Veremos, porque hace 40 años era seguro que una computadora no le va a ganar un partido de ajedrez a alguien. Y claro, hemos tenido que desdecirnos, decir, bueno, ya no el partido de ajedrez, sino que una nueva cosa. Veremos. Para cerrar, Jaime, me encantaría llevar la conversación un poco al área local. Tú eres un privilegiado de los que pertenece al mundo
de la matemática, que tiene distinciones sobre este planeta en el que estamos viviendo, pero el acceso al conocimiento de las matemáticas y el manejo de las herramientas matemáticas es de unos pocos en el fondo, porque la educación también es un privilegio de pocos. Sí. Entonces, ¿cómo crees tú que uno podría acelerar o mejorar el involucramiento de nuestro país con ciencias tan importantes como la matemática? A ver, primero dar un contexto. Primero, estoy infinitamente agradecido de lo que hicieron mis padres y mis profesores, o sea, desde kinder hasta el doctorado. Y para mí son, junto a mi familia, las personas más importantes, las que más han influido en mi vida, mucho más que los grandes pensadores. Que Elon Musk, ya veo. Elon Musk no, que no te va ni te viene tanto. No, yo creo que es interesante la vida de Elon Musk, pero hay otras muchísimo más interesantes. De un profesor que se murió este año, que fue gran profesor mío, y de muchas generaciones. Pero la matemática como profesión, claro, siempre va a estar restringida, o mucho tiempo va a estar restringida a unos pocos que les interesa llegar hasta ahí, como hay otros que les interesa el arte o las humanidades o hacer cosas con las manos, qué sé yo, periodismo. O sea, hay muchos intereses. Pero hay un cierto nivel de matemática que todo ciudadano y ciudadana tienen que tener, porque si no quedan desprovistos de herramientas para enfrentar este mundo. Y yo creo que eso está principalmente centrado en los años de colegio, ¿no es cierto? En nuestros primeros años, dicen que los primeros años son los más importantes en nuestra formación. Y yo sospecho que como sociedad no hemos invertido suficiente en eso. Incluso a nivel internacional nuestra educación privada no es muy buena, media mediocre, en todos los niveles. Entonces, como que no hay un gran desafío en invertir en la educación de nuestra población. Muy distinto sería Chile si hoy día tuviéramos un nivel de educación un poquito superior, ¿no es cierto? No sería tan fácil entrar en conflictos a veces tan tontos, ¿no? O sea, yo creo que es una pérdida de oportunidad no tener un mayor grado de educación. Incluso si uno lo mira desde los negocios, o sea, personas más educadas tienen consumos mayores. Incluso si fuera solo por negocio, deberíamos tener mayor inversión en educación. Y hoy día se está jugando eso, me parece. Los profesores están reclamando. Y yo solo los puedo apoyar a ellos. No me parece que dejar de hacer clases sea el método, pero sin duda sus peticiones son muy, muy importantes. Jaime, te quiero agradecer esta conversación en Futuro 360. Siempre es un placer poder tener un premio nacional conversando con nosotros en un ámbito tan importante como la matemática. Así que felicitaciones nuevamente y gracias por estar acá. Gracias. Muchos saludos a todo el mundo. Mucho trabajo en habilitar a las personas para el futuro. Es una cuestión casi ya como de necesidades básicas para el mundo en el que estamos viviendo, tener una comprensión mínima de ciertas ciencias que son claves para poder ser parte del futuro. Por eso quisimos tener esta conversación más en profundidad con el galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas, un premio muy importante en nuestro país. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Bueno, científicos chilenos han encontrado una nueva manera de reciclar plástico. Es un avance que busca dar nueva vida a materiales tan comunes como el que vemos en botellas o envases de yogurt. Es un paso que se suma a la inminente implementación de una etapa nueva de la ley REP. Francisco Verdejo investigó sobre este tema y este es su informe. En Chile se producen aproximadamente 26.000 toneladas de plásticos como este cada año, lo que equivale más o menos a un Costanera Center solo de plástico. Y dentro de este mundo hay diferencias.
Un envase de yogurt, por ejemplo, o una casata de helado están hechas de poliestireno, uno de los plásticos más usados, pero a la vez de los que menos se reciclan. El poliestireno actualmente se recicla muy poco porque no hay tecnologías que le den valor. Acá es donde surge el reciclaje químico. Cómo tomar el pote de yogur y transformarlo en un compuesto orgánico de mayor valor en el mercado. En simple, se toman plásticos de poliestireno y PET, luego se les desarma molecularmente a temperaturas que superan los 400 grados Celsius. Lo primero que se hace es tomar el PET y se disuelve, se vuelve a su estructura básica nuevamente. Y eso se hace en este reactor. Es así como estos materiales cambian su estructura química y pasan a ser estireno, la primera etapa del plástico. Esto es el resultado de la disolución o del rompimiento o craqueo de estas cadenas. Con este material pueden crear nuevos productos que tengan una vida útil mucho más larga y la clave es que no hacen plástico nuevo. Usándolo se puede generar fibra de vidrio, componente en el que se pueden hacer productos que duran hasta décadas. Con esta resina tú se la vendes a la gente que hace la fibra de vidrio. Entonces ellos lo pueden moldear y obtener cualquier producto de fibra de vidrio, desde cascos hasta tablas de cera. Así, se le da nueva vida a un material como el poliestireno, que a nivel mundial se recicla menos del 5%. Innovación nacional, que surge en la previa de una nueva etapa en la implementación de la ley REP. Que está obligando a la industria del plástico a valorizar sus residuos. Entonces, en la búsqueda de nuevas tecnologías, nos motivó a trabajar con el poliestireno. Entonces le dice a un productor, muy bien, usted extraiga, produzca, venda, pero su responsabilidad no termina ahí. Su responsabilidad termina en el momento en que usted se hace cargo del residuo que genera lo que usted produjo. Esto avanzará de forma progresiva y en septiembre será el turno de los envases y embalajes. Es de todo aquello que viene empacado. Por ejemplo, la comida, los productos de aseo, los productos de higiene personal, los productos que te llegan por e-commerce. La iniciativa legal también establece mejores formas de recolectar residuos, con puntos limpios o recolección casa a casa, involucrando a la ciudadanía. Lo que permitirá democratizar el reciclaje, llegando gradualmente con el camión del reciclaje al 80% de las viviendas en Chile. Porque la ley establece que mejore la infraestructura para recolectar estos materiales, ¿no es cierto? Pero si las personas no hacemos esa acción, entonces ese esfuerzo que se va a hacer por mejorar la capacidad de recolección, en el fondo no va a cumplir su objetivo. Desafío importante en un país donde solo se recicla el 8,5% del plástico que producimos. Por eso, los caminos que se impulsan son varios. También contamos con una ley de plásticos de un solo uso, que prohíbe cubiertos, bombillas y envases de Plumavit, además de promover la retornabilidad de las botellas. Por otro lado, también está la ley de chao bolsas plásticas, ¿no es cierto?, que se publicó en 2018. También está otros instrumentos relevantes en el país, como la hoja de ruta de economía circular. Sea desde la innovación científica o las políticas públicas, el objetivo es uno: combatir a uno de los contaminantes más nocivos del mundo. ¿Han escuchado de la idea de greenwashing o más bien la práctica de pasar por verde algo que no es verde, una empresa, una actividad, lo que sea, información que puede ser inexacta respecto a ciertas características que describen la sostenibilidad de un producto, de una industria? Esto es muy delicado porque los servicios financieros ofrecen estas categorizaciones para que, por ejemplo, uno pueda poner su plata en ciertas inversiones que son verdes, porque uno toma la decisión como consumidor de promover aquellas políticas o aquellas iniciativas que tienen una certeza de que van a contribuir al planeta. Pero como esta definición ha sido utilizada de manera a veces inadecuada, en otros casos imprecisa, hoy nuestro país ha decidido ponerle el cascabel al gato e impulsar las taxonomías que
nos permitirán finalmente objetivar esta conversación, establecer medidas creíbles basadas en evidencia sobre qué actividades o proyectos efectivamente son verdes y cumple con una cierta norma. Para poder hablar sobre esta iniciativa es que hoy día estamos junto a Carolina Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda. Esta es la cartera que justamente ha impulsado esta iniciativa para hacer de Chile un país confiable en esta materia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Partamos por lo primero, porque cuando uno dice taxonomía, lo único que piensa es en salir corriendo, no es una palabra muy amorosa. No. Entonces, ¿qué es una taxonomía? Te entiendo. Taxonomía es una palabra que uno usa poco frecuentemente, pero significa literalmente un sistema de clasificación. Quizás se usa más en biología, por ejemplo, para hacer sistema de clasificación. Pero eso es al final del día y busca, como tú bien explicaste en la introducción, tener una forma como objetiva de identificar actividades medioambientalmente sostenibles. ¿Por qué esto es importante para Chile, Carola? Mira, es importante porque primero se viene a cubrir una brecha. Esto es una necesidad que se levantó desde el mismo sector financiero hace varios años, 2019, al alero de la Mesa de Finanzas Verdes, público-privada, que lidera el Ministerio de Hacienda. Y desde ahí se armó una hoja de ruta. Entonces hay una brecha, ¿y por qué lo digo? Porque el sector financiero ha ido desarrollando como sus propias formas de poder clasificar las actividades para ellos mismos poder enverdecer sus propias carteras de crédito, por ejemplo. O como decías, inversionistas que quieren invertir en activos que son verdes o como llamamos medioambientalmente sostenibles, que haya una identificación que sea creíble, transparente, objetiva, comparable. Entonces, en el caso chileno, la idea es poder entregar esto que nosotros llamamos como un bien público que permita estandarizar y unificar criterios. Ahora, todo esto en la medida que en el fondo no se obliga a nadie a invertir, por ejemplo, en una actividad o desinvertir en una actividad. Claro, es algo que lo puede adoptar. Pero uno establece la distinción porque nuestro país no ha sido tibio en su compromiso medioambiental global ni tampoco al interior. Y esta historia tiene dos caras. Una cara muy concreta tiene que ver con cómo el sistema internacional se pone de acuerdo en una manera que todos digamos, sí, eso es verde, ¿no? Y ese es un problema importante. En esa línea yo te quería preguntar, ¿otros países han hecho estos esfuerzos? ¿Hay alguien a quien podemos mirar como ejemplo o otra vez tenemos que escribir la historia como nos ha pasado en otros ámbitos? Menos mal, no hay que reinventar la rueda. La Unión Europea ya hace varios años desarrolló una taxonomía, ha tenido la oportunidad de implementarla, de aprender de errores y en el fondo de ir mejorando en el camino. Reino Unido, por ejemplo, ha ido adaptando a partir de la Unión Europea. China ha desarrollado su propia taxonomía, en la región, México, Colombia. Entonces, nosotros nos estamos basando más en la de la Unión Europea y adaptándola a la realidad local. Esto es súper importante porque, como bien dices, o sea, uno quiere poder identificar lo que es verde y lo que no, pero a nivel global, porque finalmente las inversiones traspasan fronteras. Entonces, en ese sentido que haya, y ahí está el concepto de interoperabilidad, o sea, que puedan operar, digamos, de forma comparable las taxonomías en distintas economías es súper importante. Y por eso uno se basa como en ciertos principios comunes para que pueda ser comparable, pero en el sentido, por ejemplo, de adoptarlo a la realidad local. Quizás el caso más concreto es que, por ejemplo, la taxonomía de la Unión Europea no tiene el sector minería y para nosotros es de los sectores más importantes. Por supuesto. Entonces, ese es como un ejemplo bien concreto de por qué necesitamos una taxonomía local. Ahora, por otro lado, el Ministerio de Hacienda también ha abierto al mundo como la posibilidad de que se compren bonos en Chile, ¿no? ¿Cómo esto funciona como garantía para afuera respecto del compromiso nacional? Ya, mira, eso es bien interesante porque nosotros, cuando uno habla de taxonomía, habla de atraer inversiones hacia actividades medioambientalmente sostenibles, pero también, y quiero recalcar eso, también tiene que ver con cómo las empresas y sector financiero y no financiero gestionan sus riesgos. Entonces, también para ellos es un insumo
para poder gestionar mejor sus riesgos asociados a cambio climático. Desde el punto de vista del sector público, siendo un oferente de instrumentos, ¿cierto? Para nosotros es muy importante que sea creíble, que ese instrumento efectivamente es verde, en el fondo, o que tiene proyectos que son subyacentes a ese instrumento, que se vinculan a este instrumento, que están identificados como verdes. Y nosotros hasta el momento nos basamos en clasificaciones de empresas o consultoras externas que vienen y en el fondo identifican con ciertos criterios o lo que se llaman como indicadores claves de comportamiento, qué actividades se comportan de esa manera. Y por ejemplo, de nuevo concretamente, la mayoría de los bonos verdes que tienen estos proyectos subyacentes están desarrollados en el sector de electromovilidad. Lo que tiene todo el sentido del mundo, también con nuestro propio potencial. Lo planteo porque en el mundo medioambiental existe mucho miedo a caer en este lugar como ambiguo, donde uno está tratando de ser parte de la solución y al final sigue profundizando el problema, ¿no? Pero también desde el otro punto de vista, ¿esta taxonomía contribuye a que Chile sea un país más atractivo internacionalmente para poder, por ejemplo, comprar bonos aquí, no en otro lugar? Lo que tenemos en este minuto es como una estructura, ¿cierto?, para poder avanzar hacia la elaboración de la taxonomía. Aclaro eso porque en el fondo nos queda todavía un trecho, ojalá 1 año y medio, no sé. Para cerrarla, pero piloto. La vamos a tener. Exactamente. Entonces, efectivamente, eso debiera resultar en ser más atractivos y por lo tanto poder acelerar la transición. Porque a estas alturas nosotros sí tenemos un compromiso muy grande del sector público, pero del sector privado muy grande, en poder avanzar hacia esta transición de tener emisiones cero, digamos, netas cero. Y por lo tanto esto nos va a ayudar a acelerar esa transición. Y desde el punto de vista de las emisiones, o sea, por supuesto, porque hay otro tipo de bonos, yo hablé antes de lo que son los llamamos bonos verdes que tienen estos proyectos subyacentes, pero hay otros bonos que nosotros hemos emitido a nivel privado, pero desde el punto de vista del soberano, que son bonos que simplemente tienen indicadores de cumplimiento que nosotros llamamos vinculados a sostenibilidad. Y en este caso lo que se hace es decir, tenemos una meta, que es una meta país, asociada a lo que son los compromisos internacionales, y de no cumplirse esa meta en un año X, aceptamos un penalty, digamos, un castigo financiero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es vincular la estrategia de financiamiento del fisco con la estrategia climática país. Entonces, de nuevo, se orienta en el fondo el avance hacia esta transición de una forma mucho más creíble. Entonces, en la medida que nuestra economía con esta taxonomía esté convirtiéndose, digamos, o enverdeciéndose, va a permitir que estos objetivos se logren antes, quizás, de lo que nos hemos comprometido. Carola, hemos visto en este ministerio, durante el ministerio del ministro Marcel, varias actitudes y como iniciativas que van en esta línea. La misma creación del Comité de Capital Natural, que permite entender cuál es un poco la riqueza y los activos naturales que tenemos en Chile y que debiéramos tratar de conservar y de no degradar, pero también estas iniciativas que en el fondo venden deuda a cambio de iniciativas que son sostenibles, esta misma taxonomía. Mi pregunta es, si está tan serio este compromiso, ¿está el ministerio coordinándose con otros ministerios que están relacionados con ese cumplimiento? Porque, por ejemplo, lo que tú planteas de que nos pueden multar en el fondo en nuestras ventas por no cumplir nuestros compromisos climáticos está directamente relacionado, por ejemplo, con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Medio Ambiente, dos ministerios que son estratégicos para cumplir lo que están prometiendo hoy día. Sí. No, de todas maneras. O sea, por ejemplo, en el caso puntual de la taxonomía, en este comité preparatorio, donde en el fondo generamos este primer documento con los elementos estructurales, participaba el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros manejamos un montón de otras iniciativas verdes, también colaborando con el Ministerio de Energía y también con otros ministerios. Por ejemplo, en el Comité de Hidrógeno Verde son 11 ministerios generando en el fondo un plan de acción para poder avanzar en el desarrollo de
de la industria del hidrógeno verde. En términos de, por ejemplo, las emisiones de bonos vinculados a sostenibilidad, directamente con el Ministerio de Medio Ambiente, porque en el fondo toda la identificación de estos proyectos se tiene que trabajar con ellos. Hay otras iniciativas, digamos, de precio de carbono, se trabaja entonces también con el Ministerio de Energía. Y bueno, hablando de sostenibilidad y de compromisos sociales, también emitimos un bono vinculado a metas de género y de empoderamiento femenino. Entonces eso se trabajó directamente de la mano con el Ministerio de la Mujer. Ahora, para cerrar, ¿quiénes van a ser los encargados de generar esta clasificación y cómo eso entrega una garantía también a toda la industria de que no va a ocurrir como ha ocurrido como en el diseño, no sé, de que hay ciertos casos en que los mismos interesados generan sus informes, lo digo en relación al sistema de evaluación ambiental y tantos otros casos que tenemos en Chile. ¿Cómo hacemos que eso no vuelva a ocurrir? Lo hacemos generando una gobernanza que sea una gobernanza muy sólida que involucre 100% al sector privado. ¿Ya? Entonces esto tiene que ser un desarrollo que en el caso de la gobernanza que lo estamos pensando tenga un nivel directivo donde estaría el Ministerio de Hacienda, pero que tenga un consejo consultivo donde estén todos los que participaron, digamos, de este comité preparatorio, donde está la Superintendencia de Pensiones, organismos autónomos como el Banco Central de Chile, la CMF, donde está el Ministerio de Medio Ambiente, pero luego tienen que haber cuerpos técnicos. Entonces tiene que haber un cuerpo coordinador que tiene que ser expertos en la materia, y esos son expertos que vienen necesariamente de la academia, del sector privado, de la sociedad civil. Y luego es necesario trabajar a nivel de sectores. Y ahí, en el fondo, tenemos 9 grandes sectores económicos. Y ahí es fundamental que quien lidere todo eso sean expertos del sector y que se trabaje con el sector privado y que todo esto hayan iteraciones entre lo que proponen los expertos que van al sector coordinador, que van al sector directivo, al nivel directivo. Y eso, en la medida que esté consolidado, nos puede garantizar, digamos, que esto es algo que está validado. Si no está validado, no va a resultar. Carola Moreno, te quiero agradecer por esta conversación con Futuro 360 y esperamos tener aquí el resultado en 1 año y medio más. Con el trabajo de todos. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Futuro 360. Bueno, y llega esta sección en que sacamos la mirada de la región metropolitana y nos vamos a los otros lugares de nuestro país que generan mucha riqueza. En este caso, Andrea Ávila, no es mi prima, tiene 25 años, es ingeniera civil eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y diseñó un modelo de microantena satelital impresa en 3D que está lista para ser lanzada al espacio. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conozcamos mucho más de esta historia en la siguiente cápsula de Chile Científico. El proyecto nace de mi tesis de pregrado. El título de la tesis se llama Antenas resonadoras para aplicaciones satelitales con impresión 3D. Básicamente consiste en imprimir una antena de bajo costo y pequeño tamaño para poder ser metida en un CubeSat. Nosotros en el laboratorio de antenas llevamos ya varios años trabajando en el uso de impresión 3D. Uno de esos proyectos era el que justamente desarrolló Andrea. Los satélites que estamos trabajando nosotros ahora son satélites que son pequeños, son satélites que se llaman CubeSat. Son satélites que su misión principal no es de crear una red de comunicación. Sí pueden ser, por ejemplo, usados para recibir la información de algún sensor, por ejemplo, que esté en la Antártica. Son nanosatélites que se envían a la órbita más baja, cercana a la Tierra en el espacio, y son satélites de 10 centímetros cúbicos. Dentro del laboratorio existe una antena que ya fue lanzada al espacio. Lo que se busca es poder llegar a nuevos modelos que tengan como la misma cobertura, como que puedan tener el mismo éxito que esta antena que ya está lanzada y ya está en el espacio.
Una relación entre los árboles y los temblores es lo que está investigando un innovador proyecto científico. Esta iniciativa busca dar luces sobre la nueva forma de alertar con anticipación los sismos. Conozcamos más en el siguiente informe de Miranda Aspe. Acaba de temblar fuerte. Movimientos vibratorios rápidos y violentos de la superficie terrestre, sismos que se sienten a menudo en Chile, un escenario para el que hemos aprendido a prepararnos a través de la experiencia, pero que sin embargo, hasta el momento no se puede predecir. Justamente en el comportamiento inicial de los movimientos telúricos se centra el proyecto Tree Rhythms, iniciativa que mediante un sencillo sensor puede leer señales eléctricas en los árboles y la tierra circundante para estudiar, entre distintos aspectos, la relación entre el campo electromagnético de los árboles y los sismos. En Chile está instalado y funcionando en un quillay, una especie vital del bosque esclerófilo de nuestro país. El proyecto justamente a lo que apunta es mostrar de que todos los seres vivos de este planeta estamos conectados. Ellos quieren tomar una hipótesis que planteó un científico de la NASA, ¿cierto? Y que él piensa de que los árboles pueden percibir los terremotos antes de que se manifiesten y ocurran. Porque la presión que genera, ¿cierto?, el movimiento de las placas tectónicas que se transmite por la tierra pudiera ser captada por las raíces de las plantas. Liderado por el HeartMath Institute, son 55 árboles conectados a estos dispositivos en el mundo, que están siendo monitoreados cada un minuto a través de las plataformas online, donde los colaboradores pueden revisar las señales registradas. Una tecnología que se instala en el árbol a través de conexiones que permitan unir el suelo y el tronco. Por aquí, ahí está nuestro quillay, entonces yo los voy pinchando y se van poniendo aquí. Entonces aquí yo tengo la electricidad del árbol, la diferencia de potencial eléctrica entre el árbol y el suelo y la temperatura ambiental. Un proyecto que continúa en investigación y que enfrenta el desafío de conseguir una muestra más grande y dispersa en el hemisferio sur. El problema que genera esa dimensión es, si yo muestreo muy separadamente, todos los fenómenos que pudieran ser visualizados no van a estar presentes. Yo voy a estar midiendo otras cosas, que pueden ser cambios estacionales, cambios puntuales, o respuesta a otros procesos de periodos muy largos, de minutos o de horas, que no son la escala de los fenómenos sísmicos. Obviamente está en investigación. Si encuentran una correlación va a ser súper interesante y obviamente hay que investigarlo, pero no siempre se encuentra una correlación tan fácil y no es tan evidente que esto pueda ocurrir, así que hay que estar muy atentos a la investigación de todas maneras. Te va a aparecer este contador en reverso, ese que es el tiempo que se demora en que tú comienzas a percibir el sismo, ¿ya? Y acá una intensidad de Mercalli estimada, 2, o sea, apenas perceptible. Y existen iniciativas privadas como Chancura, que gracias a un dispositivo de alerta preventiva detectan las primeras ondas, enviando una notificación unos segundos antes de que podamos percibir el movimiento. Sismo en 30 segundos. Sismo en 10 segundos. Pues se está moviendo. Sismo en curso. La clave está en entender la diferencia de predicción y alerta temprana de un sismo. Una predicción es decir, antes que ocurra el evento, en el caso de un sismo, dónde va a ocurrir. Y para eso tengo que tener parámetros mínimos. Predecir implica que uno dice cuándo, dónde y de qué tamaño va a ser con mucha precisión. Un área donde la innovación es clave a la hora de resguardar la seguridad de las personas, como también un recordatorio de que habitamos uno de los territorios más sísmicos del planeta. Queremos también mostrarles cómo se plantean preguntas importantes, en este caso una pregunta de un investigador de la NASA que se puede llevar a terreno y probar, ¿es así o no es así? El hecho de que las plantas podrían eventualmente percibir antes los terremotos o los sismos que otro tipo de instrumentos. No sabemos, pero lo interesante es cómo nos impulsa la curiosidad a encontrar nuevas posibilidades, nuevos escenarios. Y ahí, volviendo sobre la conversación con el Premio Nacional de Ciencias Exactas, qué importante es tener una perspectiva crítica de la realidad, poder plantearse dudas y poder ir a buscar respuestas. Ese es, sin duda, uno de los grandes motores que impulsa el desarrollo de Futuro 360 y que queremos compartir con ustedes semana a semana. Nosotros nos vamos, pero volvemos con mucho más en un siguiente capítulo.